¿no? Y dices, wow, ¿qué significa eso? ¿Por qué lo estoy comparando? ¿Lo estoy usando esto? Porque el amor de Dios es capaz así de diluir o desaparecer la amargura, el resentimiento, el miedo, la soledad. El amor de Dios es tan poderoso que es capaz de deshacer, desintegrar nuestro propio pecado. Por eso es importante el amor de Dios. Y vamos a hablar primero, el primer punto, o el primer aspecto sobre el amor de Dios, es el amor de Dios y el Espíritu Santo. Porque la Biblia lo está mencionando. El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, dice la Reina Valera 60, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, si ustedes recuerdan, el Espíritu Santo solamente era concedido a ciertas personas en ciertos momentos en el Antiguo Testamento. En esta semana platicaba yo con Laura, con Abby, con Aarón, y yo admiraba a David, yo admiraba a Pablo, yo admiraba a Samuel, a Nehemías, a Esdras, a Aarón, ¿no? Pero, pero como Moisés, no hay nadie. Dice la Biblia, Moisés veía cara a cara a Dios. Y vemos a un Moisés antes de ese encuentro con el Señor, con un carácter terrible, con mucha fama, con muchas cosas a nivel humano. Pero cuando se encuentra con Dios y cuando comienza su proceso, Dios en la vida de Moisés, Moisés es transformado. Y Moisés dice, Dios dice en su palabra, llegó a ser el hombre más manso de toda la tierra. ¿El amor de Dios entonces tiene poder o no? Y por eso es que es importante que en el Antiguo Testamento algunas personas como Moisés disfrutaron de la obra del Espíritu Santo. Bezalel, ¿no? En la construcción del tabernáculo. Pero no todos. Pero a partir del día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, verso 33, les voy a leer la nueva traducción viviente, dice, ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo. Está hablando del Señor Jesús. A la derecha de Dios es la posición más importante. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven hoy. Pedro está diciendo, todos, ¿se acuerdan ustedes? Hay unos que están burlándose, otros que dicen estos cuates se emborracharon, otros que están consternados, un viento poderoso, un trueno del cielo, el Espíritu Santo manifestándose en esas lenguas de fuego, la gente comienza a hablar en diferentes idiomas y dice las personas, y todos oímos en nuestro propio idioma las maravillas de Dios. Y el apóstol Pedro dice, miren, todo esto se está cumpliendo, algo que Dios había prometido para todos los que creyeran en Jesús. A partir de Pentecostés esto es una realidad. A partir del Pentecostés esto es una realidad. El Espíritu Santo habita en todos los que hemos creído en Cristo. Es Dios habitando en nuestros corazones. Habría lugar en nuestra vida si nosotros vamos entendiendo esto para vivir una vida simple o común. Yo venía manejando y se cierra la gente y va esto y va lo otro y dice uno, ¿por qué se atraviesan? ¿Por qué hacen eso? Bueno, una persona educada no lo haría, pero en este mundo cada quien hace lo que quiere. ¿Pero eso tiene la capacidad de afligirme? ¿Va a tener la capacidad de ponerme de malas, de entristecerme, de indignarme? Si yo estoy disfrutando del amor de Dios, ¿cómo podría ser posible que esas cosas alteraran mi actitud? Es una batalla. Es una batalla porque no es que ya lo logré y ya estoy glorificado. Eso, cuando ya no va a ser batalla en mi corazón, en mi carne, va a ser cuando estemos glorificados. Pero pensemos en algo.
Quien se ha enamorado dice, pasaban cosas y decía uno, ahí está re feo esto, pero ¿te enfocabas en tu enamoramiento? O a mí me gustaba mucho el fútbol americano de niño y cuando yo estaba en la escuela y así pues, no estaba muy padre el asunto y estaban las cosas medio tensas, decía, pero hoy es lunes, hoy hay americano. ¿No? Eso me ayudaba. Cuando, cuando hay algo que importa en nuestra vida, las cosas feas pueden minimizarse. Entonces, el apóstol Pedro dice, el Espíritu Santo ahora mora en todos. Eso es algo que debemos de creer y debemos de recibir como esa gracia, entender que el Espíritu Santo, en la medida que yo creo que Él está en mí y que Él va a obrar en mí, que Él está trabajando en mí, en esa medida el Espíritu Santo va produciendo cosas milagrosas en mi vida. Dice Efesios que se va a leer Efesios 1:19 para no fallar. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? El apóstol Pablo está hablando de lo que hemos recibido. La supereminente o la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Fíjense, la supereminente o la extraordinaria o la superlativa grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos. Y usa una palabra, según. Esa palabra según es en la medida. Es una palabra griega muy interesante, es kai, que habla de relación. Según la operación del poder de su fuerza. Entonces, ¿en qué medida opera el poder o esa extraordinaria grandeza del poder de Dios? Nos fue dado por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Pero ¿en qué medida opera el Espíritu Santo? En la medida que mi fe está fluyendo, se está descansando o está siendo ejercitado, depositada en Cristo. La fe en Cristo no es solamente, no es algo que está operando constantemente. Tenemos fe en Cristo y somos salvos, pero la fe en Cristo opera en la medida que yo me meto a la Biblia, que yo medito en la Biblia, en la medida que yo oro a Dios. No oro a Dios como yo creo. La Biblia nos enseña cómo orar a Dios. Los salmos están llenos de personas que oraron a Dios y que Dios dejó el registro de ellos para que podamos nosotros saber orar. A veces, Señor, y esto y lo otro, y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, y dices tú, bueno, espérate tantito, respira. ¿Estás consciente de con quién estás hablando, de lo que estás diciendo? ¿Estás orando de acuerdo a la palabra de Dios? Porque los salmos y las personas que oraban decían, tú dijiste, según tu palabra, tú recuerda lo que nos prometiste, y siempre hacen referencia a qué en las oraciones, a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es su compromiso de Dios con nosotros de hacer o cumplir su voluntad. Entonces, el apóstol Pedro dice, ahora tenemos al Espíritu Santo, ahora tenemos esa capacidad. Un ejemplo de esto, ¿se acuerdan ustedes cuando Pablo se encuentra con el Señor? Queda ciego, lo llevan a Damasco y el Señor le aparece a un hombre llamado Ananías, dice, ve y ora por Pablo. Y dice Hechos 9:17, así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías estaba lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es una experiencia permanente. Recibimos el Espíritu Santo mora en nosotros, pero dice, y lo escribe el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo debe ¿qué? Ser una búsqueda constante. Ahorita decíamos del hambre. Tú ya comiste, ahorita dices, ay, qué rico. Y a lo mejor te metiste un buffet de carne y el postre y sales así, ¿no? Ay,
Pero ¿en cuántas horas? ¿3 horas? ¿4 horas? Dices, ya me volvió a dar hambre. ¿Sabías que tu alma, tu espíritu, constantemente tiene hambre? Decía el salmista, mi alma tiene hambre y sed del Dios vivo. Pero dejamos de lado, nos olvidamos realmente de cómo relacionarnos con Dios, con el Espíritu Santo, con el Señor Jesucristo. Y entonces nuestra alma llega el momento en cómo está sedienta, hambrienta, dice el Salmo 42, ¿no? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. O sea, a veces nuestra alma se parece a ese ciervo que está en el desierto, que su último alarido, ¿no? Ya se está muriendo de sed, no encontró agua y ¡ah! Un animalito gritando a Dios, muriendo, dando su último, exhalando su alma, porque no encontró agua. Y dice el salmista, a veces yo estoy así. ¿Qué hacemos cuando nos sentimos así? Generalmente buscamos, dice la escritura, en vez de buscar agua viva, vamos a cisternas rotas a buscar algo que sacie nuestra sed de Dios. Entonces, necesitamos estar llenándonos del Espíritu Santo. Ya lo recibimos, mora en nosotros. Ahora necesitamos estar vivificándonos. Necesitamos estar llenándonos, alimentando nuestra alma del Espíritu Santo, para que podamos también entonces después, como sucedió con Ananías, poder llevar y poder hablar a las personas sobre este regalo. Es un regalo que Dios le dio a todos los creyentes, pero la mayoría lo ignoramos, lo desconocemos y vivimos una vida muchas veces triste, muchas veces ansiosa, muchas veces frustrada, muchas veces hueca. A veces uno puede sentirse tan solo y puede decir uno, Dios, pero ¿qué pasa? Hay gente y yo estoy, no sé si les ha pasado, pero a veces uno siente como si el corazón fuera un pozo o aquí adentro hubiera un pozo sin fondo oscuro. Y dice uno, Dios, soy tu hijo. Dios, ¿por qué pasa esto? Bueno, la Biblia nos enseña cuál es la solución. El amor de Dios. Saciarnos de ese amor que Dios nos ha concedido. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas. Gálatas es una iglesia que sembró el apóstol Pablo, es una iglesia apasionada por Dios, pero que cayó en un problema grave. La tradición religiosa se volvió una iglesia con fundamentos, ¿sí? Con una buena teología, pero carente de una relación con el Espíritu Santo, de una relación viva, real, la comunión con Dios. La palabra comunión en el griego es la palabra koinonía, que significa una asociación. Es una sociedad, ¿sí? Camino con Dios, es un matrimonio. Bueno, no estás casado, ok. Es una asociación, es una sociedad. Tú no haces nada si tu socio, si tu esposo, si tu esposa no está de acuerdo o no lo sabe. A ver, ¿cómo ves esto? Oye, ¿qué opinas? No, tú dime. Es caminar. Jesús lo dijo en Mateo 11:29. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. ¿Sí? Camina conmigo. Fácil, es fácil el camino, camina conmigo. Esa es la forma. Y el apóstol escribe a los Gálatas, vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? ¿Porque son buenos? ¿Porque saben mucha teología? Dice, por supuesto que no. Es porque creen en el mensaje que oyeron acerca de Cristo. No hablamos de experiencias místicas y raras. La llenura del Espíritu Santo es una constante búsqueda de estar caminando en sociedad con Cristo. Entender y saber que no vemos al Señor. Eso no quiere decir que no esté aquí.
Eso no quiere decir que no viva en mí. El Espíritu Santo vive en nosotros, Cristo vive en nosotros a través del Espíritu Santo, y con esa fe, con esa seguridad, yo debo caminar. Verso 14, 3:14 dice: mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. El regalo más importante, si pudiéramos nosotros hacer una analogía, a ver, ¿de qué se trata la tierra prometida? Ya vimos el desierto, ya hablamos de la salida de Egipto, pero mucha gente dice, es que la tierra prometida representa el cielo. No es así. Al cielo nadie entra peleando. Ya nos prometió Dios. Jesús dijo, voy a preparar un lugar para ustedes. Al cielo no entramos peleando, ya ganó Cristo ese lugar para nosotros. La tierra prometida, entonces, ¿qué representa? Esa vida de victoria, esa vida abundante, esa vida de fe que va alcanzando o logrando las promesas que Dios nos ha dado. Entonces, el don del Espíritu Santo, podríamos pensar, es esa analogía, la vida en el Espíritu, que menciona el apóstol Pablo constantemente, esa vida en el Espíritu, esa vida abundante que habló el Señor Jesús, esa vida es representada, es representada en el Antiguo Testamento como Canaán, la vida victoriosa. A Canaán, los muros de Jericó, dice la Escritura, no se cayeron por el grito. Es que todos gritaron. No, en algún momento hacen un estudio, ¿no? Es que qué tipo de sonido tuvo que haber para que se fracturara esas grandes murallas, y se intentan como explicar físicamente la forma en la que cayeron las murallas de Jericó. Y la conclusión es que dicen, no hay manera. No hay manera que el grito, que las bocinas o las trompetas, no se podía haber caído por un grito, ni por haber dado vueltas. Se cayeron, dice la Escritura, ¿por qué? Por la fe. Por la fe. O sea, el grito fue adoración a Dios, no, celebración de esa manifestación de que Dios iba a derribar las murallas. Pero las murallas se cayeron por la fe. Dios las tiró. Y entonces pudieron conquistar la tierra prometida. Ahora, la naturaleza del amor de Dios. Ya vimos que el amor de Dios ha sido dado y es una realidad de nosotros por el Espíritu Santo. Es un regalo del Espíritu Santo que Dios nos concede. Ahora, ¿cuál es la naturaleza del amor de Dios? 1 Juan 4:7 dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dos elementos. Para poder nosotros amar, conocemos a quién. Hemos nacido de Dios, ya somos salvos. Pero ahora falta otra cosa. El amor tiene que perfeccionarse. ¿Cuál es la otra cosa que dice? Conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces, si yo estoy viviendo lejos de ese amor, esa manifestación del amor de Dios, si yo estoy dejando de entender que el amor de Dios implica sacrificio, implica que no es condicional, que es una decisión de amar a alguien que no debería ser amable a lo mejor. Amable no de buena gente, sino amable con esa característica de poder ser un sujeto de nuestro amor. Si yo no estoy buscando eso porque amo al Señor, porque entiendo el amor que Dios ha tenido por mí, entonces no estoy permaneciendo en Dios. Si no permanezco en Dios, ¿en qué permanezco? En mi carne. ¿Quién es el enemigo de Dios? El mundo. ¿Quién es el enemigo del Espíritu Santo? La carne. ¿Quién es el enemigo de Cristo? El diablo. Entonces, ¿sí? Vemos cómo
enfrentamos batallas en diferentes frentes y cómo es que podemos vencerla. ¿Qué dice la Biblia? Jeremías 31:3. ¿Se acuerdan ustedes? La NTV dice así: hace tiempo el Señor le dijo a Israel: yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable, te acerqué hacia mí. Si el amor de Dios por nosotros es eterno, ¿hay un pecado que puede hacer que el Espíritu Santo, bueno, que Dios nos ame menos? Entonces, ¿por qué a veces nos sentimos como lejos de Dios? A veces nos sentimos bien culpables, bien sucios, ¿no? A veces uno dice: Señor, es que me siento vacío, me siento lejos, como que si hubiera una distancia. No puede haber distancia. Es una percepción y eso es parte de la obra del Espíritu Santo que nos hace entender que que no hemos actuado bien y que constantemente nos estamos equivocando y necesitamos constantemente reconocer y confesar nuestros pecados. Pero el amor de Dios no puede ser menor por nosotros por lo que hacemos, porque el amor de Dios es perfecto y absoluto. Tampoco podemos ser lo más grande porque ya nos fue dado. No hay manera de aumentar algo que ya lo tenemos completo. Entonces, piensa en esto. Ayer platicaba con Laura y me decía: no, a veces tú actúas de cierta manera como predisponiéndote. Si el amor de Dios ya es absoluto por mí, ¿qué me podría permitir ser libre de acercarme y hacer cosas? Para que, es que si me ven feo, es que si entonces, y si lo que pasa, y si no quieren, ¿por qué anteponer prejuicios o temores o ideas que a lo mejor pueden ser apreciaciones correctas, pero que no tienen por qué limitar lo que Dios me ha encomendado? No tienen por qué impedir que yo camine en el propósito o en la voluntad de Dios. ¿Por qué un rechazo? Va a haber mucha gente nos puede rechazar, pero ¿qué tengo que hacer yo? Vivir bajo la influencia del rechazo, tratando de evitar el rechazo, eh, o tendría que vivir seguro de que aunque la gente o el mundo me rechazara, el amor de Dios es suficiente para sanar el rechazo en mi vida, para hacerme libre, caminar con confianza, caminar seguro. A veces hay muchas situaciones, muchas cosas difíciles y tiene uno que decirle al Señor: Señor, yo no me, yo no me voy a estar defendiendo toda la vida y voy a estar buscando toda la vida ser arma mortal, ¿no? Rambo. No es así. Tengo que depender de quién. Del amor de Dios y su cuidado. Señor, ayúdame, yo veo esto, siento esto, la verdad me siento así, me están pasando estas cosas, pero sé tú, porque tú sí puedes cuidarme completamente a mí y a mi familia. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Entonces el amor de Dios nos ama como un padre. Escuchen esto. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí, y ofrecía sacrificios a las imágenes de Baal, y quemaba incienso a ídolos. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar, llevándolo de la mano, pero no sabe, ni le importa que fui yo quien lo cuidó. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. Dios habla a su pueblo Israel de esta manera. Pero, ¿ha habido algún cambio de Dios ahora hacia la iglesia? Israel tiene grandes promesas, pero la iglesia tiene cosas que el día de hoy Israel no tiene. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia el día de hoy ha recibido el regalo del Espíritu Santo. La iglesia ha recibido la promesa de que va a ser llevada y glorificada y librada del juicio sobre el mundo.
E Israel tiene que pasar por ese proceso para entregarse y para recibir la salvación que Dios le tiene. Tercer aspecto sobre el amor de Dios, los actos de amor de Dios. ¿Qué actos ha hecho Dios para que yo pueda confiar en que Dios me ama? Diríamos todos la cruz. Bueno, sí. 1 Juan 4, 9 y 10 dice, Dios mostró cuánto nos ama. Pero si lo hiciéramos personal, diría, cuánto me ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de él. El amor de Dios no solamente implicó el que Jesús viniera al mundo, sino que Dios me garantizara vida eterna. Significa una vida para siempre al lado de Dios, una vida disfrutando de Dios. La vida eterna no comienza en el cielo. Estamos hablando, y yo sé que son conceptos que nos tienen que retar, porque dice uno, bueno, o sea, ¿puedo experimentar desde hoy, disfrutar a Dios desde hoy en esta vida? Sí, eso es lo que dice la Biblia. Y a lo mejor uno diría, pero entonces, olvidémonos del entonces y enfoquémonos en Cristo. Dice la Biblia, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si yo me veo a mí, voy a decir como Moisés, Señor, manda otro. Yo ni siquiera sé hablar. No, yo soy tartamudo, ¿sí o no? Si yo me veo a mí, voy a ver todo mal. Si yo veo las circunstancias como Pedro, al segundo paso me hundo, es más, no me bajo de la barca. Es la verdad. Pero ¿qué dice la Biblia? Pon tus ojos en Jesús. Olvídate de ti. Dice, mirando como a cara descubierta, ¿no? Como un espejo de aquella época. La gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Para ser transformados. Para ser transformados. Dios se reveló muy hermosamente a Moisés. Pero antes de eso, Dios le dijo al pueblo, le dijo a Moisés, llámales, voy a hablar con todos y yo les voy a enseñar a todos. El pueblo dijo, no queremos saber. Tú. Tristemente hoy las personas le decimos eso a Dios. Habla con otro. Y ahí me dices el recado. Lo que Dios dijo, sí, así le hacemos. El día de hoy, Dios quiere hablar directamente con nosotros. Tenemos la posibilidad de poder caminar y disfrutar de Dios en esta vida, disfrutar de las riquezas de Dios. Dice la Escritura que Dios suplirá todo lo que nos falta. ¿Qué te falta? Todos dirían, no, pues unos zapatitos nuevos, ¿no? No. ¿Qué te falta? Comienza con lo importante. ¿Qué te falta en la vida? Alegría. Es que Dios, tú sabes, mira, y esto, las circunstancias, ¿no? Y yo pensaba, bueno, entonces, ¿quién determina mi carácter? Yo, y mi apreciación del mundo. ¿Quién debe determinar mi carácter? Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo. Él es el importante, no yo. Mientras yo siga poniéndome en primer lugar, no voy a poder. Aunque me esfuerce, ¿no? A lo mejor me voy a sonreír 2 minutos y saliendo se me va a olvidar y voy a ver el mundo y voy a ver las cosas y pero sí sigo consciente de la presencia de Dios y constantemente me estoy recordando su palabra. Es un ejercicio, es un ejercicio. La fe no crece eh, sin, sin ejercitarla, sin ejercerla. La fe crece en la medida que yo me ejercito, en la medida que confío en Dios. Juan 3:16, todos no lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Recuerden esa frase, Dios amó al mundo. No, entonces todos somos salvos. No, Dios murió por los escogidos, Jesús murió por los escogidos. Y luego entonces, sí, la Biblia habla de escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que creen en Jesucristo. Los que creen en Jesucristo son los que Dios ha preparado una buena vida para que la disfrutemos. De tal manera amó Dios al mundo, significa de tal manera, en el contexto de la Biblia, Juan, al final del siglo I, había esclavos, había libres, había romanos, había judíos, había de todo tipo de personas, y dice, a cualquier tipo de persona amó Dios.
La salvación no era para los judíos solamente, para un grupo escogido de iluminados como los gnósticos, ¿no? No, para todo tipo de personas, para los pobres, para los ricos, para los esclavos, para los despreciados, para las viudas, para los huérfanos, para todo tipo de personas, para el peor pecador. No dice la escritura. Le llevan al Señor Jesús a una mujer. Ah, pecadora, la encontramos en el acto mismo. Y luego, ¿qué hizo el Señor? El que esté libre de pecado, el que nunca haya pecado, que la apedree. Y entonces se comenzaron a ir. Y Jesús dijo, no te condeno, no te condeno. Vete, pero no peques más. El amor de Dios nos hace, nos capacita para poder recibir la salvación del Señor. Entonces, ante todo esto, ¿cuál sería la espera? ¿Qué esperaría Dios sobre nuestra respuesta humana? ¿Cómo responde el hombre? ¿Cómo debemos responder al amor de Dios? Deuteronomio 6:5. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y 1 Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. ¿Qué personas mostraron amor hacia el Señor? Dice el Señor Jesús en Juan capítulo 14, verso 21. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Podemos decir muchas cosas, podemos cantar, la música nos gusta mucho, cantamos, pero espérame tantito. ¿Cuánto, cuánto realmente de lo que la Biblia dice estás obedeciendo? A veces ni siquiera la gran comisión, ¿no? Ve y predica, ve y haz discípulos, háblale a las personas. A veces sí lo hacemos, pero sin amor. ¿Funciona? ¿En qué se divide la ley? Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así de fácil. En eso se resume la ley y los profetas. Ahora, una gran promesa. Y sabemos que a los que aman a Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. Dice, cooperan para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Tú amas a Dios y tienes la seguridad de que el propósito de Dios se está cumpliendo en tu vida. Si te empiezas a olvidar del amor de Dios, no es que se pierda, porque Dios lo va a cumplir. Pero entonces Dios va a tomar medidas. Mm, mm. ¿Qué medidas? Un ejemplo bien triste. ¿Cómo se llamaba el fortachón? Hércules. Sansón. ¿Qué dijo Dios? Un ángel profetizó su nacimiento, ¿sí o no? Y dijo, no puede tomar, no puede hacer esto, no puede andar en inmoralidad, tiene que dejarse el cabello largo, representa la santidad. ¿Qué es la santidad? Consagración a Dios. Consagración a Dios, me dedico a Dios. A veces las personas decimos, es que aquella persona, pues, está en la iglesia y esa persona se dedica a Dios. Ella, sí, tú cuidado, tú no puedes hacer nada de esto porque tú estás consagrado a Dios. No, 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 en el buen sentido. Tú estás dedicado a Dios. Pero nosotros de este lado, una vez peleaban unas personas y uno le dijo, es que Dios sabe, aquí no metas a Dios en esto, ¿no? Así, ya estaba fuerte la cosa. Pensemos si todos entendemos que todos estamos consagrados a Dios, porque la Biblia nos dice que todos somos santos, ¿cómo viviríamos? ¿Cuál sería nuestra forma de pensar de nosotros? Sansón tenía la cabellera larga, ¿no? No bebas, no esto, tú estás dedicado a Dios. Pero a Sansón, ¿qué le gustó? La maldad, la borrachera, las mujeres.
Oye, sus papás dijeron, hijo, no hay una mujer en la iglesia, no hay una mujer aquí que... No, me gustan las filisteas. ¿Y cómo eran las filisteas? Lo engañaron, lo traicionaron. Bueno, por sus gustitos, por sus deslices, sí. ¿Qué pasó con él? Perdió los ojos, quedó esclavizado. Nunca volvió a ser la misma persona. ¿Dios cumplió su propósito? Sí. Dijo, a través de este hombre, Dios va a castigar a sus enemigos. Y sí, dice que cuando murió mató a más de los que había matado y había matado, pero muchísimos. Sí, Dios va a cumplir su propósito. Pero ¿de qué manera? ¿Qué es lo que Dios desea? Que vivamos consagrados a Él. El amor es un fruto del Espíritu Santo. Me lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a producir de forma natural ese amor. Vamos a terminar. El apóstol Pablo le escribe esto a una iglesia de Roma. Les está hablando sobre el hecho de que al ellos recibir el regalo del Espíritu Santo, el amor de Dios ya obra, vive en ellos y es suficiente para lo que ellos necesitan. El Evangelio se trata de que si en este mundo no encontraras nada, si en este mundo todo estuviera en contra tuya, tienes una seguridad. La buena noticia de Dios, ¿cuál es? Que Dios te ama y que su amor fue tan grande que sacrificó y Jesús entregó su vida para salvarte. Si Dios, Jesús, estuvo dispuesto a entregar su vida para salvarnos, ¿qué no hará por nosotros? Dice, si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? ¿Qué te falta? ¿Qué nos falta? En el mundo, y yo creo que todos podríamos decir, en el mundo hay algo que falta, amor. Sí. Y cuando vemos nuestra vida y vemos tantas batallas y tantas, a lo mejor, frustraciones, tristezas, incomprensiones, ¿no? Ay, no entiendo esto, no entiendo lo otro. Podríamos decir, te está faltando más entender, experimentar, vivir a la luz del amor de Dios. Solamente hay que decirle eso. Señor, tal vez no me ha importado. Hace rato que hablaba de las historias de amor y de la lectura, Uri hacía. Sí, ¿no? A los hombres, a mí no me gustan las historias de amor. Ahora, pero esta es la historia de amor más hermosa. Dios declarando su amor hacia ti, hacia mí, a través de su palabra. No como una promesa, como una realidad. Tal vez no has valorado ese amor. Tal vez no lo has entendido. Tal vez has dicho, bueno, el amor de sí, está en la cruz. Sí, mi salvación. No, el amor de Dios es capaz de disolver amarguras, disolver tristezas, disolver sentimientos de abandono, soledad, angustias. ¿Qué va a pasar? Y entonces, y lo que pasa, y se empiezan a sentir como preocupado, desesperado, y entonces, y no puedo resolver nada, y ahora quién me va a ayudar, y llega el momento en que sí, empiezas a sentirte que de veras colapsas. Espérame, detente. Dios te ama. Descansa en eso. Porque dice la Escritura, Efesios capítulo 2, verso 10. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras.